Mateo 6, 19 al 21, y dice así el texto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Este versículo lo meditamos la semana pasada. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de esto: no os hagáis tesoros en la tierra, ¿se acuerdan? Y poníamos ahí que tu banco no sea la tierra. Estudiábamos este versículo 19 y decíamos: no tienes que aferrarte a lo material, no vivas dedicado 100%, toda tu energía, todo lo que tú eres a lo material, porque se va a esfumar y lo vas a perder todo. Y aclaré en el mensaje, durante el mensaje, que tenemos que trabajar y que tenemos que vivir y disfrutar de lo que Dios nos da, pero no debe ser nuestro énfasis el 100% estar dedicados en hacernos ricos y en tener todas las cosas materiales. Esto lo meditamos la semana pasada, y tomamos un buen tiempo para estudiarlo, pero hoy vamos a avanzar y ahora vamos a ver el contraste. Vamos a ver la contraparte, la otra enseñanza de contrapeso que nos da el Señor. La parte, vamos a decir, que es medular, el enfoque, lo valioso en este versículo. Y entonces vamos a esta segunda parte: haceos tesoros en el cielo. Que tu banco, puedo decirlo así, sea el cielo. Y el versículo número 20 es el versículo que vamos a meditar, el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En primer lugar, lo primero que quiero que entendamos es que este texto no está hablando de la salvación por obras. ¿Escucharon? Este texto no está hablando de la salvación por obras. No está hablando de las indulgencias. No está hablando de que nosotros podemos pagar dinero para obtener un lugar en el cielo. Muchos grupos han creído esto, muchos grupos de hecho siguen enseñando este tipo de enseñanza que es falsa, que podemos nosotros pagar dinero para tener un terreno en el cielo. Esto no es cierto. La Iglesia Católica muchos años enseñó, por ejemplo, que uno podía dar dinero y tenía las llamadas indulgencias. Pero esto no es algo bíblico, es una mentira, no existe tal cosa en la Biblia. Y aunque hoy gente sigue pensando que si da dinero a la iglesia o si ellos le pagan al pastor o le dan dinero al líder que tengan, ellos van a tener terrenos en el cielo, esto es una mentira. Esto no es verdad y no está hablando de esto. Tales enseñanzas, escúchenlo bien, son herejías, son diabólicas, porque la salvación, prediqué hace dos domingos, ¿no? Prediqué de Juan 3:16 y vimos claramente que es por gracia. Estudiamos que la salvación es algo que no podemos nosotros obtener de ninguna manera, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y vimos también Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, pues es don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Hay un pasaje que incluí en este mensaje y es Hechos capítulo 8 de los versículos 18 al 22. Ahora, no lo tengo ahí, tengo solamente la cita, pero pueden buscarlo en su Biblia y lo voy a leer. Hechos 8 del versículo 18 al 22. Y dice así: cuando vio Simón, un hombre llamado Simón, un hombre que a su nombre es Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense lo que dice el texto. Este hombre llamado Simón ve que los apóstoles ponen las manos sobre la gente, reciben el Espíritu Santo, y entonces Simón dice: yo quiero tener ese poder que ustedes tienen,
y les ofrece dinero, diciendo, versículo 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, a diferencia de los grupos religiosos que hoy en día engañan a la gente, donde le dicen que usted vaya y que dé mucho dinero y que si usted da mucho dinero usted va a tener la salvación o va a tener un milagro o va a tener cualquier otra cosa, y son los líderes de esos grupos los que están pidiendo y pidiendo y pidiendo. En este pasaje es lo contrario. Es un hombre el que dice, yo les ofrezco dinero. ¿Sí me entienden? No son los líderes, es un hombre que viene y dice, yo les ofrezco dinero para que me des ese poder. Versículo 20, ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo, ¿lo tienen ahí conmigo para que lo lean en voz alta? El versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo, dice. No queremos tu dinero. Porque la actitud, ciertamente nosotros recogemos ofrendas para la obra, que es algo que damos por amor voluntariamente. Pero cuando pensamos que porque vamos a dar, vamos a obtener nosotros algún poder especial, esto es equivocado. Y dice el texto, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y dice el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El don de Dios, la salvación, los dones espirituales que Dios da, la gracia de Dios, la respuesta a nuestras oraciones, los milagros que Dios hace en nuestra vida, nada de eso, hermanos, nada, escuchen, nada de eso se obtiene con dinero. El dinero no paga esas cosas. El dinero no paga lo espiritual de ninguna forma. Entonces no podemos nosotros, hermanos, creer que este texto nos está hablando de que vamos a ganarnos el cielo por medio de dinero en la tierra. Si no podemos poner nuestra esperanza finita material en las cosas materiales, porque es lo que dice el versículo 19, la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, mucho menos, hermanos, mucho menos podemos poner nuestra esperanza eterna en las riquezas materiales. No podemos poner nuestra esperanza en las riquezas materiales. Primera Timoteo, capítulo 6, hermanos, de los versículos 17 al 19. Vean lo que dice este texto. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, y vean lo que dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. Y nuevamente nos vuelve a dar la misma enseñanza que el Señor Jesucristo, las cuales son inciertas. Las cosas materiales son inciertas, sino, ¿en dónde debemos poner nuestra esperanza? Dice el texto, en el Dios vivo. ¿Sí lo ven ahí? Sino en el Dios vivo. Luego, qué bonita frase, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que si tenemos cosas y tenemos dinero y Dios provee, vamos a disfrutarlo. Disfruta tu casa, disfruta tu auto, disfruta tu ropa, disfruta la comida, cómete, no sé qué les gusta, hermanos. ¿Qué te gusta, Yulisa? ¿Alguna fruta, alguna comida en especial? ¿No hay nada? Madi, ¿qué te gusta? Do you have any? Todas las frutas. ¿Qué te gusta a ti, Irma? El melón ya sé que no. El mango. Bueno, pues cómete un mango, cómete una fruta, disfrútala. Disfruta, nos da Dios todas las cosas, hermanos, para que las disfrutemos. Comparte. Sé generoso, ayuda a otras personas, pon tus cosas al servicio de Dios, pon lo que tú tienes para la honra de Dios. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y luego vean el versículo siguiente, que hagan bien, ven el versículo 18,
que hagan bien, que sean ricos, que dice, que sean ricos en buenas obras. Y luego nuevamente la idea, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, este versículo nos habla de cómo después de que nosotros somos salvos, hermanos, debemos hacer esas buenas obras para las cuales fuimos nosotros salvados y enfocarnos en ello. El texto bien dice que debemos ser ricos en buenas obras. Esa debe ser nuestra riqueza, atesorando un buen fundamento para lo eterno, cimentando nuestra vida, poniendo un buen fundamento a través de las cosas eternas, atrayendo lo eterno a esta vida que es solamente momentánea. Que ese sea el cimiento. Y por supuesto, hermanos, me hace pensar mucho en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que haga falta, Dios lo va a añadir, hermanos, si nosotros buscamos su reino. Dice el texto que echen mano de la vida eterna, desde ahora vivir como vamos a vivir en la eternidad. Muy bien. No está hablando entonces de salvación por obras. En segundo lugar, este texto, hermanos, sino haceos tesoros en el cielo, Mateo 6:20, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, nos habla de un aspecto práctico de la vida. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué aspecto me refiero? La manera más práctica de organizar la vida consiste sencillamente en darle prioridad a las cosas que son durables. Creo que nosotros lo hacemos, ¿no? Me imagino que nosotros lo hacemos cuando vamos de compras, ya sea que vayamos a comprar una alfombra o ropa o que vamos a comprar una herramienta, siempre tratamos de buscar aquella cosa que está hecha de la mejor manera, con los mejores materiales y que va a durar más tiempo, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar lo que usted quiera, una silla, estamos buscando una computadora, estamos buscando, no sé si tengas computadora, Ale, pero a lo mejor cuando llegues a la preparatoria o la universidad te van a necesitar comprar una, o a lo mejor tú ya tienes dinero para comprarla, no sé, ¿verdad? No sé cómo esté la situación, pero cuando venga ese momento vas a buscar una que te dure. Si tú vas a estudiar 4 o 5 años, o a lo mejor desde la prepa hasta la universidad, una computadora que tenga un buen disco duro, que tenga suficiente memoria, que te dure. Eso es lo que buscamos en todo momento, ¿no? Cuando yo compro una herramienta, estoy pensando en algo que pueda usar y usar por los siguientes años. Esta semana, finalmente murió mi lijadora, que tenía conmigo como 10 años. Bueno, duró bastante, ¿no? Y ya no dio más. Está bien. Duró suficiente. Eso es exactamente lo que el Señor está diciéndonos aquí. Nos dice que nos concentremos en aquellas cosas que perduran, en aquellas cosas que van a servir y que nos van a brindar satisfacción por mayor tiempo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en nuestra economía, estamos pensando en invertir o estamos pensando en hacer un negocio, compramos o vendemos aquellas cosas que nos puedan dejar una mayor ganancia, que pueda tener un mejor rendimiento, ¿no? O sea, compra usted algo y a lo mejor dice, bueno, esto está a muy buen precio y es muy valioso y lo voy a vender y voy a obtener un mejor precio o una ganancia de esto. Lo que está diciendo el texto, invierte tu vida en aquellas cosas que van a perdurar, en aquello que cuando tú lo inviertas, tú vas a saber que está siendo resguardado y tú no vas a perderlo.
Porque eso pasa, ¿no? Cuando compramos nosotros, hay un dicho en español que dice que lo barato sale caro, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ese dicho? Y significa que cuando nosotros compramos a veces cosas muy baratas, que a lo mejor no son de buena calidad, al rato se descomponen y tenemos que comprar otra, ¿no? Entonces, invierte en lo que va a ser duradero. Invierte tu tiempo, invierte tu talento, invierte tus cosas materiales, tu vida en lo que dure y en lo que dé mayores frutos. La mejor inversión es la que da los mejores rendimientos. Y podemos decir, por supuesto, que no se compara el paisaje más hermoso aquí en la tierra. No sé, probablemente hay lugares muy bonitos en Honduras, ¿no? Me imagino que debe de haber playas y lugares muy bonitos en Honduras. Aquí en Estados Unidos es muy bonito, por ejemplo, el Cañón del Colorado, es muy bonito, ¿qué más? Pues el parque, el Yellowstone Park, hay cosas muy bonitas. En México tenemos Cancún y tenemos Xcaret y tenemos otros lugares, pero nada de lo que nosotros podamos pensar aquí en la tierra que es precioso se compara a las glorias del cielo. Y el texto nos está diciendo, haz tesoros ahí, haz tesoros en el cielo, donde tú vas a tener una ganancia y algo mucho, mucho más valioso que lo que tú puedas tener en esta tierra. Es lo que nos está diciendo el texto. A diferencia de las posesiones terrenales, los tesoros celestiales reflejan valores eternos. Lo más precioso que tú puedas tener, no sé, lo más valioso que tú puedas tener aquí en la tierra tiene una fecha de caducidad. Lo que tú inviertes en el cielo no se termina jamás. Así que dedica todo lo que tú tienes para el servicio de Dios. Muy bien. En tercer lugar, la tercera idea, hermanos, de este mismo texto, lo tienen ahí en la pantalla, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La tercera idea es la pregunta, ¿cómo se hacen estos tesoros en el cielo? Ok, ¿cómo invierto en el cielo? Ahora, ya veíamos en 1 Timoteo 6, 17 al 19, ya veíamos en este pasaje, hermanos, que estos tesoros se adquieren confiando en Dios, porque el texto nos dice que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, se adquieren sirviendo a Dios, que es de lo que está hablando de ese texto, haciendo su voluntad, haciendo el bien, sirviendo a otros, siendo dadivosos, siendo generosos, haciendo las obras que a Dios le agradan. Esto lo vimos hace un momento. Entonces, aquí nos está hablando, ¿cómo puedo yo atesorar? Dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna, en el servicio que yo hago a Dios. Este texto nos habla de ello. La paradoja aquí parece ser que estos tesoros se obtienen dando. ¿Sí ven? Estos tesoros espirituales no se obtienen guardando, sino se obtienen dando. No se obtienen cuando yo guardo y yo tengo para mí, sino cuando yo doy, cuando yo sirvo, cuando yo ayudo, cuando yo hago la voluntad de Dios. Se obtienen haciendo el trabajo de Dios. Parece que nosotros perdemos, hermanos, cuando guardamos y ganamos cuando nosotros damos. Y no estoy hablando aquí acerca de economía o de dinero, estoy hablando de nuestro talento, estoy hablando de nuestro esfuerzo, estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de nuestra dedicación, de lo que nosotros somos, servir a Dios y ponerlo en las manos de Dios. De esa manera nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. Algo que nosotros hemos escuchado mucho, la gente lo dice mucho, es que no nos vamos a llevar nada cuando muramos. Y lo sabemos. No vamos a llevarnos nada el día que muramos.
veo que tienen hermanas aretes a lo mejor de oro, collares probablemente de oro, ¿verdad? Y son muy valiosos, sus anillos tal vez de oro también son muy valiosos. No nos los vamos a llevar. Aun cuando seamos enterrados con ese anillo, no nos lo vamos a llevar. Pero la Biblia, hermanos, sí nos dice que nos vamos a llevar algo al cielo. La Biblia sí dice que nos vamos a llevar algo al cielo. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? Fíjense, no es nada material. Pero vean lo que dice, hermanos, Apocalipsis 14:13. Vean este texto. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Si ves esa última frase en el pasaje que dice, sus obras con ellos siguen. La única cosa que nosotros nos vamos a llevar, hermanos, son nuestras obras. Lo que nosotros hayamos hecho para el servicio a Dios. Eso puede decirse que son nuestros recibos. Lo que nosotros hayamos, o sea, lo que yo serví a Dios, esa es la prueba de mi servicio a Dios. Si Dios pasara una película de mi vida, Él puede ver, estoy hablando hipotéticamente, pero Él puede ver que en algún momento yo ayudé a alguien, en algún momento yo le prediqué de Cristo a alguien, en algún momento yo serví a Dios, en algún momento yo me dedicaba a la atención de los niños en la iglesia, yo me dedicaba a la música en la iglesia, yo me dedicaba a estar moviendo allá el sonido en la cabina, yo me dedicaba a arreglar las cosas que estuvieran que tuviera algún desperfecto. Yo servía a Dios, a mi iglesia, y predicaba de Cristo y enseñé a mi familia acerca del Señor Jesucristo y los guié al Señor y mis hijas y mi nieta quieren y están siguiendo al Señor. Y eso, hermanos, nuestras obras, dice el texto, con ellos siguen. Eso es lo que continúa con nosotros. ¿De qué manera yo puedo invertir en el reino de Dios? Haciendo la obra de Dios, haciendo las obras que Dios de antemano preparó para que yo las haga. Nuevamente, ¿cómo puedo invertir en el reino de Dios? Caminando por este mundo, hermanos, bajo la mirada de Dios, en dirección a Dios y con mi esperanza y mi enfoque puesto en lo eterno. Sí. Vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Tenemos que ir a trabajar y tenemos que traer lo necesario para pagar la renta y para pagar la luz, el agua, la comida. Pero mi enfoque no es completamente en eso. Yo tengo que dedicar unas horas a la semana al trabajo, pero tengo que dedicar un tiempo en el cual yo digo, voy a servir a Dios. Tengo que diariamente tener un tiempo para orar y para meditar la palabra de Dios y buscar a la gente y hablarle de Cristo. Y tengo que tener en mi mente que aunque tengo que trabajar y cumplir con todo eso, eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo pueda servir a Dios. Hay una enseñanza muy hermosa, bueno, varias enseñanzas en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos. Y si quieren, abran su Biblia ahí en el capítulo 11 de Hebreos, porque voy a estar viendo diferentes pasajes aquí. Pero este pasaje nos habla de aquellos grandes valientes de la fe. Este pasaje nos habla de aquellos hombres y mujeres que siguieron a Dios, sirvieron a Dios y tuvieron puesta su mirada en Dios buscando lo eterno y no lo material, no lo circunstancial. Este pasaje nos habla de gente que tal vez algunos fueron pobres, algunos fueron ricos, que vivieron diferentes circunstancias en diferentes épocas, pero que todos en lo que coinciden es su fe y su confianza en Dios. Y por lo tanto es un buen pasaje como ejemplo para nosotros, hermanos, si queremos tener esa confianza en Dios. Aquellos héroes de fe tenían un solo propósito. Caminaban viendo lo que otros no podían ver. Caminaban viendo lo que tal vez algunos jamás podrán ver.
En el versículo 27, vean, Hebreos 11, versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice el texto, se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando de Moisés y está hablando de una actitud de él estaba viendo a alguien que la demás gente no puede ver. Y sí, tal vez la gente nos diga, es que pierdes el tiempo ahí en tu iglesia, es que para qué oras y para qué lees la Biblia, no, nada más estás perdiendo el tiempo. No, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos nosotros viendo al Dios que otra gente no puede ver. Para otros es invisible, pero nosotros podemos ver su manifestación y su obra en nuestra vida. Ellos, estos hombres y mujeres del capítulo 11 de Hebreos, no se veían como residentes del mundo, se veían como extranjeros, se veían como gente de paso. No decían ellos, nosotros somos ciudadanos de este mundo y aquí está todo lo que nosotros vamos a hacer. No. Aquí nosotros vamos a hacer cosas temporalmente, pero hay un lugar eterno que nos espera. Versículo número 13, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ven este texto? ¿Cómo se veían ellos? Solamente como alguien de paso. Y hermanos, estamos solamente de paso. ¿Cuántos años, hermanos? 90, 95, 100 años. Pero después nosotros nos iremos y estaremos, si hemos querido en Jesucristo, con Él una eternidad. 100 años no van a ser nada comparado con la eternidad. Ellos, dice el pasaje, que se dirigían a un objetivo mucho mayor, mucho mejor. El versículo número 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo sé que el anhelo de muchos de nosotros, ¿verdad? Y nuevamente no estoy hablando en contra de suplir las necesidades que tenemos, entendamos eso, y más adelante vamos a estudiar Mateo 6:33 y esos textos que nos hablan del cuidado de Dios de nuestras necesidades materiales. Muchos de nosotros, hermanos, estamos pensando en una casa. Queremos tener una casa. Aquí, en algún lugar. No tiene nada de malo eso. Pero lo que quiero decirles es que nos espera un lugar maravilloso, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y de acuerdo a lo que dice Juan 14, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo les voy a preparar lugar a ustedes para que ustedes estén conmigo ahí en la casa de mi Padre. Y esa es la visión, o sea, el entender que nuestro tesoro es en el cielo es poder ver que nosotros vamos hacia allá, a algo mucho mayor y mucho mejor de la casa mejor que nosotros podamos encontrar en la tierra. A lo mejor tenemos casas bonitas, no lo sé, pero quiero decirles que hay una casa mucho más hermosa y duradera que nos está esperando a nosotros. Cuando Dios llamó a cada uno de los creyentes mencionados en Hebreos 11, cada uno de ellos respondió. Cada uno respondió, porque su mirada estaba puesta en el Señor. Cuando Dios se dirigió a un hombre como Moisés, ahora piensen en Moisés, hermanos. Si nosotros hemos leído un poco la historia de Moisés, tenía un futuro asombroso en la corte egipcia. ¿No es verdad? Podía tener toda la riqueza de Egipto. La educación de los egipcios estaba en la casa de Faraón, tenía renombre, tenía un nombre, un abolengo, todo eso él lo tenía. Y cuando Dios, hermanos, lo manda a dejar su riqueza, su abolengo, sus privilegios, para
para que se convierta en un pastor pobre durante 40 años. O sea, Moisés deja todo esto, un lugar de honor, estar en la familia real, para ser un pastor, hermanos, pobre, sucio, por 40 años. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Esto, o irnos de pastores ahí a vivir en tiendas, lo seguro material, o buscarle cómo le hacemos para la manutención diaria. Moisés, hermanos, obedeció. Hebreos 11, el versículo 25, vean lo que dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, esto es asombroso, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto me hace pensar cómo desde el Antiguo Testamento los creyentes del Antiguo Testamento estaban mirando hacia Jesucristo, estaban mirando hacia el Mesías, estaba su mirada puesta hacia adelante y en la gracia que nos trae el Mesías, el Salvador. Y la pregunta es, ¿en dónde está nuestra mirada? Dice el texto que él tenía puesta su mirada en el galardón. Estaba puesta su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dijo, la riqueza de Egipto no sirve para nada. Porque hay algo más grande que son las riquezas del Señor. Cuando llegamos, el pasaje también nos habla de Abraham, de cómo sacrificó a su hijo. Y esto nos recuerda el capítulo 22 también del libro de Génesis. ¿Qué impulsó a Abraham a sacrificar a su amado hijo Isaac? ¿Qué hizo que Abraham estuviera dispuesto, hermanos, a sacrificar a Isaac? Cuando era su hijo, su único Isaac, el que le provocaba sonreír, el motivo de su gozo en su vida, en la vida de Abraham y en la vida de Sara, quien él amaba. ¿Qué lo hizo, hermanos? Nuevamente, su fe en Dios, su amor a Dios, su enfoque en lo eterno. Y puedo yo pensar en cada uno de los héroes que son mencionados en ese pasaje, su fe estaba en Dios, estaban enfocados en la patria celestial, versículo 16, pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este es el enfoque, hermanos. Ciertamente vamos a vivir en este mundo y vamos a tener necesidades en este mundo, y Dios las va a proveer, y Dios nos va a dar trabajo y nos va a dar habilidades creativas para poder producir, y Dios nos va a mantener y a sostener. Pero nuestra mirada, hermanos, debe estar puesta más allá en lo que es eterno. Cuando nosotros vemos a Dios y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, entonces todo tiene una perspectiva correcta. Podemos nosotros ver lo material como algo temporal, no es algo eterno. Algo para usarlo, algo para disfrutarlo, algo para poderlo nosotros tener por un tiempo, pero no por la eternidad. Y cuando vemos de esta manera, hermanos, entendemos que somos solamente administradores de lo que Dios nos da. Dios nos da las cosas para usarlas, para administrarlas, pero de alguna manera no son nuestras. Son de Él. Él es el dueño. El hombre mundano, el hombre que no cree en Dios, él se cree dueño de todas las cosas y por eso trata de tener todas las cosas pensando que Él es el dueño. Pero el cristiano sabe que no es dueño de nada y que lo que tiene es solamente para usarlo.
y para usarlo para la honra de Dios. Soy solamente un custodio, nada de las cosas que yo tengo me pertenecen, todo le pertenece a Dios y debo de hacer con lo que yo tengo lo que el Dios soberano me indica. No me aferro, hermanos, entonces a lo material, no me aferro a las cosas, las disfruto, las utilizo, las comparto, uso mis cosas para que sean de bendición a otras. No se convierte mi dinero ni el hacerme rico en el centro de mi existencia, y lo que tengo solamente lo tomo con flexibilidad. Si en algún momento se va, no hay problema, lo puedo soltar. No me gobiernan las cosas, yo las gobierno, yo las uso, y mi enfoque está puesto en el cielo. Así que, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo, hermanos? Valoremos lo que Dios valora. ¿Qué valora Dios? Dios valora a la gente. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a llevarle a la gente el mensaje de Cristo, vamos a compartirle la palabra de Dios, vamos de alguna manera a servir de consuelo, de consejo para las personas que no conocen al Señor y también para nuestros hermanos. Seamos generosos, sirvamos a la gente generosamente, bondadosamente. ¿Qué valora el Señor? Su palabra. Su palabra es muy valiosa. Entonces vamos a estudiar su palabra, vamos a dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué valora el Señor? La iglesia. Vamos a venir a la iglesia, vamos a servir a la iglesia, vamos a valorar las cosas que Dios valora. Y eso significa entonces que prioricemos nuestro tiempo y le demos la importancia a las cosas de Dios en nuestra vida. Y apartemos el tiempo para venir a la iglesia, para estudiar su palabra, para buscar hacer su voluntad. La tercera idea, hermanos, dice el texto que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Y este versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestros tesoros revelan nuestras prioridades y deseos. El enfoque de nuestra vida, hermanos, está en nuestro tesoro. Ajá. Tus capacidades, tus habilidades van a estar enfocadas en ese tesoro. Y todos tenemos tesoros. Si tus tesoros son materiales, bueno, pues todo tu enfoque va a ser en lo material. Si tus tesoros son tu familia, bueno, tu enfoque va a ser en la familia. Pero si tu tesoro es Dios, tu enfoque va a ser Dios. Vas a estar buscándolo a Él continuamente. Y ahí es donde va a estar tu corazón. Ahí es donde se va a anidar tu corazón. Si una persona tiene tesoros en la tierra y ahí está su corazón, no va a tener ningún interés en lo espiritual. Y esta es una enseñanza que vemos en este texto. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en lo material, no te va a interesar ni ir a la iglesia, ni leer la Biblia. Vas a buscar tal vez que oren por ti para que te vaya bien, para que tengas más dinero, para que tengas salud, pero tu pensamiento va a ser siempre buscando lo material. Porque quieres tener salud para estar vivo en esta tierra y quieres hacer dinero para estar bien en esta tierra y quieres que tus problemas se solucionen en esta tierra. Y el enfoque va a ser ese. No te va a interesar ni leer la Biblia, ni orar, ni venir, ni hacer nada por los demás, porque solamente tu enfoque es material, es aquí. Y tristemente mucha gente así está. Su corazón está solamente en lo material.
Pero si tu corazón está en lo espiritual, no solamente vas a pedir que oren por ti, vas a pedir también por otra gente para que sea bendecida, por otra gente para que conozca de Cristo. Vas a dedicar tu tiempo para hacer de bendición a otros, vas a venir a la iglesia, vas a buscar tiempo para orar, para leer la Biblia, vas a enseñarles a tus hijos la palabra de Dios y los vas a motivar, porque tu corazón está en las cosas de Dios. Si tu enfoque está en lo material y tu corazón está en lo material, no te vas a querer morir. Y a toda costa vas a buscar proteínas y vas a buscar ejercicio y todo, porque no quieres morirte de ninguna manera, porque tú quieres vivir y vivir y vivir y tratamientos, porque tu enfoque está en lo material. Cuando tu enfoque está en lo espiritual, hermanos, el día que Dios diga hasta aquí, nosotros nos vamos con gusto, porque vamos a la presencia de Dios. Pero también si tu corazón se enfoca en lo material, continuamente va a ser lastimado. Si tu corazón, escucha esto y estoy para terminar, si tu corazón se enfoca en lo material, si lo material está tu corazón, cada rato se va a defraudar. ¿Por qué? Porque como lo dice el texto 19, lo material se echa a perder. Lo material se destruye, lo material se deteriora, lo material se rompe o lo material se lo roban. Y entonces, cada rato vas a estar sufriendo. ¿Por qué la gente siempre está sufriendo en este mundo? Por eso, porque su enfoque está puesto en lo material. Y porque como su enfoque está puesto en lo material y lo material se deteriora y se destruye, siempre va a estar sufriendo, siempre va a estar, la gente se deprime y la gente tiene ansiedad y todo esto, porque su enfoque está en lo temporal, material, que en algún momento se termina, se acaba, se destruye. Cuando tu enfoque está en lo espiritual, fíjate, cuando tu enfoque está en lo espiritual, jamás vas a ser defraudado. Qué precioso, ¿no? Si mi corazón está en lo espiritual, si mi corazón está en lo eterno, si mi corazón está en el cielo, si mi corazón está en Dios, de ninguna manera va a ser defraudado. Dios nunca me va a defraudar y lo espiritual que yo haga para Dios, la vida espiritual que yo vivo, jamás va a ser en vano. Qué hermoso. Este es el enfoque correcto con el que nosotros podemos vivir. Y termino con eso. ¿Dónde vas a invertir? Procura que tus inversiones sean en el banco de Dios, en el banco del cielo y no de la tierra.